Buenas noches. Vamos a abrir la Biblia en Mateo. Nos toca continuar el capítulo 26. Y los que nos toca hoy son los versículos 14 a 16. Pero vamos a retomar nuevamente, vamos a leer desde el versículo 1, que ya lo estuvo predicando Christopher la semana pasada. Pero estos versículos que nos tocan hoy justamente tienen un gran contraste con los versículos anteriores. Así que es muy importante este contexto. Dice 26:1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en memoria, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Jesús, como había estado explicando Christopher, había terminado estos discursos que estaba al pueblo, y estos últimos momentos los iba a dedicar a sus discípulos. Y allí dice Jesús, en versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y como hemos visto otras veces, esas palabras en la mayoría de los discípulos de Jesús no eran palabras entendidas, no eran palabras que tenían sentido, porque ellos esperaban que Jesús hiciera una manifestación especial frente al pueblo y todo el pueblo lo proclamara realmente rey. Incluso esperaban de que de alguna manera las autoridades religiosas sí lo terminaran reconociendo. Ellos eran conscientes de la oposición de los religiosos a Jesús, pero ellos no esperaban que Jesús fuera a la cruz a morir por nuestros pecados. No lo esperaban, no lo entendían, y Jesús, aunque lo había dicho en varias oportunidades y aquí lo vuelve a reiterar, eso era como algo que cae en saco roto, que no queda.
Pero en estos versículos, los que nos tocan hoy y los que vimos la semana pasada, vemos dos personas que sí se tomaron en serio este mensaje de Jesús. Una es María, de quien ya estuvo hablando Christopher, y es el gran contraste con los versículos que nos tocan hoy, ¿no? María entendió, a pesar de su idiosincrasia, de su expectativa como judía, de que esperaba un Mesías que reinara ya, entendió estas palabras de Jesús, de que Él iba a padecer, iba a morir, iba a ser crucificado, ¿sí? Y ella hace este acto de adoración, de amor, que es entregarle este perfume, derramar todo este perfume en Jesús, ¿sí? Un perfume muy valioso, que se calcula en 300 denarios, ¿sí? Era casi el sueldo de un año de ahorro, y eso lo puso en Jesús, ¿verdad? Porque muestra que realmente para ella lo más precioso es Jesús. Cuando cantábamos estas canciones, una de ellas, ¿no?, decía, cuán precioso es el Señor. Bueno, para María realmente ella era precioso. Jesús era precioso, ¿verdad? Ella entendía, valoraba y amaba a Jesús de una manera que es un gran ejemplo para todos nosotros. Y yo entiendo que ella entendía estas palabras de Jesús, quizás no en toda la dimensión que la podemos entender nosotros cuando tenemos toda la historia, ¿sí? Y podemos estudiar la Biblia sin solo el pensamiento del pueblo judío, sino que podemos tener el pensamiento del pueblo judío, pero también podemos ver cómo ha ido transcurriendo a lo largo de la historia y tener la revelación completa. Pero María, aún con sus limitaciones, yo entiendo que ella hizo esto, como dice Jesús, lo hizo para mi sepultura. Pero también en los versículos que nos toca hoy, ¿sí?, que es versículo 14, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Yo creo que acá también hubo otro que entendió que sus expectativas no iban a llegar a buen puerto. Judas, ¿sí?, un discípulo de Jesús, ahí en la que Jesús lo eligió y que le brindó su amistad, su amor, sus bendiciones. Creo que entendió que acá no se iba a cumplir lo que él realmente esperaba. Las expectativas de Judas eran las expectativas, sí, de que si Jesús reinaba, él estaba dentro del círculo de privilegio. Así que iba a tener un buen lugar, ¿verdad? Algo que en los discípulos estaba también eso, ¿no? Tenemos el episodio de Jacobo y Juan. Uno quería, bueno, sentarme a la derecha y otro a la izquierda. A ver, un lugar de privilegio. Hemos estado contigo, ¿verdad? Y bueno, en el pensamiento de ellos, y sí, ¿no? Si uno dice, si mi mejor amigo va a estar ahí, y bueno, algún lugar me tendrá que dar, ¿no? Un pensamiento muy político, ¿no? Muy actual. Uno mira ahora en estas dos meses de campaña política y mira cómo todos se desesperan por trabajar por los políticos, por a ver si algún lugarcito, si gana, golazo, ¿verdad? Otros lo hacen quizás por convicción política, pero yo creo que cada vez hay menos convicción política y cada vez hay más de la que gente quiere acomodarse un lugarcito, ¿no? Y Judas, la verdad que estaba en esa. Judas
realmente quería un lugar, un buen lugar, ¿sí? Y como lo describe Juan, era ladrón, ¿sí? Era ladrón. Él sustraía, era justo el que se encargaba de cuidar el dinero, y era ladrón. Así que cuando María derrama esto, él, no sé, habrá sacado el cálculo cuánta plata me perdí acá, ¿verdad? Capaz que ya tenía claro cuánto podía sacar para que nadie se diera cuenta, ¿no? En su cabeza, ¿no? Los demás discípulos no se daban cuenta, ¿no? Porque hasta aquí a todos los había engañado, ¿verdad? Menos al Señor, ¿no? Pero Judas creo que entendió que esto no iba a buen puerto. Y si esto no iba a buen puerto, y si el barco se estaba hundiendo, porque estas palabras de Jesús, ser entregado, ser crucificado, 3 años seguía este hombre. ¿Y qué voy a obtener? 3 años invertí en esto, y bueno, sí, me llevo los pesitos que se robó en los 3 años, ¿no? Pero no era ese el cargo que él quería, ¿no? Seguramente quería ser ministro de Economía. Y uno tiene que ver cómo eran los religiosos de aquella época y cómo era la mayoría del pueblo de Judá, ¿no? De los israelitas. Ellos decían, nosotros somos israelitas, somos descendientes de Abraham, Dios está bien con nosotros estamos bien con Dios y podemos vivir tranquilamente como se nos parezca, ¿verdad? Al estilo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Pero, porque uno ve a los religiosos planeando abiertamente, así entre ellos, a este hombre hay que matarlo, vamos a matarlo. Sin encontrarle directamente ni una falta. O sea, no había algo que pudieran acusarlo. No había, pero estaban dispuestos a asesinar, ¿no? Y así como tan limpiamente de que esto no me afecta en nada, ¿no? Porque la religión es así. Ellos estaban dentro de un sistema religioso con el cual lucraban. La dirigencia religiosa eran los que estaban mejor acomodados económicamente, y Jesús era un estorbo para todo lo que ellos tenían hoy y una amenaza a su posición, sus privilegios. Por lo tanto, querían deshacerse de él, ¿no? Y querían hacerlo, pero que no fuera en la fiesta. No querían que se armara alboroto, no querían tener problemas con el pueblo. Seguramente lo que querían hacer es que sucediera algo parecido a lo que le pasó a Juan el Bautista, ¿no? Fue encarcelado medio en secreto y no se supo más de él hasta que lo ejecutaron, ¿verdad? Seguramente ellos querían algo así. Entonces necesitaban encontrar un lugar en el cual Jesús estuviera solo, pero evidentemente que no sabían. Jesús estaba en un lado, estaba en otro. Jesús no tenía, ¿verdad? No es como hoy que con el GPS nos encuentran donde estemos, ¿no? Jesús se movía y no había, tenían que saber dónde está. Necesitaban a alguien que les dijera, en tal lugar, a tal hora, está y va a estar solo, o va a estar solo con sus discípulos. No va a estar rodeado de gente, no va a haber un alboroto. Eso era lo que ellos buscaban. Y Judas tenía también este pensamiento de, me conviene seguir a este hombre, porque si a este hombre le va bien, a mí me va a ir bien. Y vamos a leer algunos versículos. Mateo 16, porque este pensamiento de Judas, ¿sí?, se contrasta bastante con estas palabras del capítulo 16, versículo 13, en el cual dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y bueno, Judas había visto a Jesús, había visto los milagros,
No podía decir que era un ilusionista, ¿no? Como vemos tantos ilusionistas que existen hoy, que han existido, que hasta que alguien no revela qué fue lo que hizo, uno dice, mirá dónde estaba el truco. No, lo que Jesús decía era real, ¿sí? Y Judas lo había visto eso. Pero Judas sabía que en el Antiguo Testamento Dios había usado hombres que habían hecho milagros, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa, ¿quién era Jesús para Judas? Y uno puede decir, ¿y para Judas? Algún profeta, un maestro, un profeta más. Jesús era un profeta más, ¿sí? Hasta ahí llegaba la convicción de Judas. Jesús, sin duda que es alguien que tiene el poder de Dios, la bendición de Dios, y hace cosas que sin duda, esto lo hace Dios, por medio de él. Pero hasta ahí llegaba, ¿no? Porque esto que dice Pedro, cuando Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había visto lo mismo que Judas. Los otros discípulos también. Y estas palabras de Pedro fueron las palabras también de los otros 10. Ellos, aún sin entender que Jesús tenía que morir, de que no era el tiempo en el que iba a reinar, ellos creían que Jesús era el enviado de Dios, era el que habían estado esperando por siglos, que era Dios. Lo creían, lo entendían y lo creían. Pero Judas nunca lo creyó. Es algo muy trágico, ¿no? Estar tan cerca de Jesús, haber visto lo mismo que los demás, pero esa convicción nunca llegó a ser parte de su vida. Él lo rechazó como Dios, como Salvador. Él tenía otra expectativa de Mesías, y en la expectativa de Mesías que Judas tenía, era muy buena, y ahí tenía que tener un lugar. Ahí seguramente se iba a forrar, y era lo que le importaba. Pero Judas está viendo acá que Jesús está hablando de cosas que no encajan, ¿sí? Es como que, no sé, se está por hundir el barco y nadie se da cuenta. Y Judas dice, ¿qué está pasando acá? No, yo de esto me salgo. Pero no se estaba hundiendo ningún barco, ¿no? Estaba pasando lo más maravilloso, ¿no? Que podía suceder para nosotros. Pero Judas eso no lo veía así, y entonces él va y hace esto, ¿no? Seguramente Judas escuchó este mensaje muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Mateo capítulo 3. Ya este mensaje que está en el capítulo 3, Judas era de la zona de Judea justamente, ¿sí? Iscariote es de esa zona, ¿sí? Todos los otros eran galileos, él era de ahí. Y seguramente es muy probable que haya escuchado directamente a Juan, el Bautista, decir este mensaje, o si no, lo escuchó por boca de otros, ¿sí? Pero Jesús también lo repitió después, ¿sí? Versículo 3 de Mateo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, diciendo, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a Judas lo que le había interesado es el reino de los cielos se ha acercado. Si se acerca el reino de los cielos, esto puede ser bueno para mí. Pero ese arrepentidos, arrepiéntanse,
No. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Las personas que iban al bautismo de Juan confesaban sus pecados. El arrepentimiento, la confesión de pecados, un cambio de mente, el verdadero creer. Este mensaje nunca hizo efecto en Judas. Esa semilla fue la semilla que cayó o en el camino o entre pedregales, ¿verdad? Pero no brotó nunca en el corazón de Judas, ¿verdad? Juan decía, haced frutos dignos de arrepentimiento, pero Judas nunca se arrepintió, nunca creyó. Siguió a Jesús solo por motivos egoístas, materialistas, pero nunca sintió la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Y si la sintió, la rechazó, porque Dios tiene que haberlo iluminado, seguramente. Estando tan cerca de Jesús, viendo todo lo que vio y escuchando todos los mensajes que escuchó de Jesús, Dios tuvo que haberlo iluminado. Pero sin embargo, en Judas había algo que tapaba toda esa luz de Dios. Y era lo más importante en su vida. Y no dejó que esa luz de Dios trabajara en él y realmente señalara su pecado para que él dijera, yo necesito el perdón de Dios. Yo necesito arrepentirme, necesito creer en Jesús. Él siguió por el camino de la mayoría, ¿sí? Como los religiosos de ese momento que vivían pensando que solo por ser descendientes de Abraham y por el aparente cumplir la ley, cosa que es imposible, ellos estaban bien. Y no precisaban de este mensaje que comenzó a decir Juan, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y que Jesús también empieza así, predicando esto. Tienen que arrepentirse. Así que Judas, vemos que se arregló toda su fachada para que todos pensaran que era un fiel creyente. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Como ha pasado a lo largo de la historia, esto siempre ha sucedido. En las congregaciones donde están los creyentes verdaderos, hay gente que llega, que parece ser de los nuestros, pero nunca lo son. Es lamentable, ¿no? Es triste que alguien por años escuche el mensaje, le guste el ambiente, encontrar un grupo en el que se siente contenido, un grupo en el que puede encajar, que quizás en otro lado no encajaba, pero que se quede con eso, que la luz de Dios, que no deje que la luz de Dios realmente ablande su corazón y se arrepienta de sus pecados. Siempre ha pasado eso. Y lo primero que, mirando este pasaje, tenemos que cada uno de nosotros pensar es, bueno, ¿qué hay en mi vida? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿He creído que soy un pecador que merezco la condenación? ¿Que Cristo murió en esa cruz para llevar mi castigo? ¿Que resucitó para justificarme? Porque si esa convicción no está en mi vida, si yo no me he arrepentido de mis pecados, estoy bajo condenación. Judas estaba bajo condenación, porque eso no
eso no estaba en su vida, él no tenía la convicción de pecado, no había creído, no estaba arrepentido. Y por lo tanto, solo estaba en un lugar donde le convenía estar. Y tenía a todos engañados, menos a Jesús, ¿no? Y todo esto es algo que estaba dentro del consejo de Dios. Dios ya sabía que esto iba a pasar, Dios lo había profetizado, lo cual no quiere decir que Judas no sea responsable. Él tomó la decisión, Dios sabía que iba a estar este hombre y Dios lo había profetizado. Vamos a leer algunos versículos. Salmo 41:9 dice, lo tengo acá para andar más rápido: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En el Salmo 55, también, versículo 12, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Dios ya había dicho que esto iba a pasar. Jesús, como dice luego Pedro cuando predica en el libro de los Hechos, dice, esto fue en el plan de Dios, fue entregado por el consentimiento de Dios. Esto estaba planificado por Dios desde hace mucho tiempo. Lo triste es que Judas vino a ocupar el lugar de esa persona. Dios no lo eligió a Judas para esto, ¿sí? Jesús no lo eligió a él para tener el traidor ahí, sino que Jesús lo eligió, le ofreció su amistad y le ofreció lo mismo que a los demás discípulos: la oportunidad de salvación, de perdón, de vida eterna, de comunión con Él. Pero Judas nunca aprovechó las bendiciones, disfrutó de las bendiciones de Dios, vio lo que ninguno de nosotros hemos visto, pero no creyó. Un claro ejemplo de que la fe no viene por lo que se ve. Él vio lo mismo, pero él no tuvo fe para salvación. Y Judas entonces, después de todo esto, va a los principales sacerdotes y bueno, les dice, yo se los entrego. ¿Qué me dan? Nada es gratis en la vida. ¿Qué me dan? ¿Sí? Y los dirigentes religiosos al oírlo se alegraron, dice, y prometieron darle dinero. Qué golazo, ¿no? Ellos estaban esperando la oportunidad, ¿no? Y se les presenta una oportunidad soñada. Que uno del círculo íntimo de ellos nos vaya a decir dónde va a estar, en qué momento. Bueno, dice, y le asignaron 30 monedas de plata, ¿verdad? Es interesante que ese es el precio de un esclavo. Éxodo 21:32 dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. El precio que ellos pagaron por Jesús, ¿verdad? Zacarías también, capítulo 11, versículo 12, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Todos estos detalles estaban dentro del plan de Dios. Y uno puede ver que cómo
los religiosos dirían, bueno, ahora tenemos el control de todo, ¿sí? Tenemos la oportunidad de prender a Jesús y deshacernos de Él en secreto. Y lo vamos a hacer, en el plan de ellos, fuera de las fiestas. Seguramente iban a esperar que pasaran las fiestas, que hubiera menos gente en Jerusalén, que aquella multitud que estaba allí se fuera, y sería el momento en el que convendrían con Judas de que, bueno, ahora sí, entrégalo. Pero todos los planes del ser humano, ¿no? Pero los planes de Dios iban por otro lado. Dios quería que Jesucristo muriera el día de la Pascua, ¿sí? Seguramente Satanás, que impidió tantas veces que Jesús llegara a este punto, ¿no? Quiso que muriera cuando era un niño, quiso decirle a Pedro, trabajó en la cabeza de Pedro y le dijo, ten compasión de ti mismo, ¿verdad? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro está siendo usado por Satanás. Satanás ya sabía que esto culminaba con la muerte de Jesús en la cruz. Quizás su último intento fue, bueno, que no se dé en la Pascua. Que en este símbolo tan importante de la liberación, del que muere para liberar a los demás, que Jesús no muera en la Pascua. Y ese era el plan también de los religiosos, pero no era el plan de Dios. Y eso no se dio así, ¿no? Podemos ver eso, ¿no? Como Dios es el que, a pesar de que uno puede mirar la historia y decir, y el presente, ¿no? Decir, parece que esto realmente Satanás está haciendo lo que quiere acá, ¿no? Y ve las atrocidades que se están cometiendo en el mundo y cada vez más, y uno dice, realmente las personas que están en el control del mundo están haciendo lo que quieren. Pero viendo estas cosas uno dice, lo que hacen está dentro del control de Dios. Aunque sean unas aberraciones tremendas, y Dios, obvio que no aprueba eso, pero Dios está en control. Dios sigue estando en el trono. Y todo va hacia lo que Dios ha planificado, a esa culminación de los tiempos, de la cual estuvimos estudiando en los capítulos anteriores, ¿verdad? Y luego dice que a partir de ese momento buscaba oportunidad para entregarle. Eso habla de realmente una decisión y de un no querer volver atrás, ¿no? Porque uno a veces puede tomar una decisión equivocada y actuar en el momento y bueno, ya está, no hay vuelta, ¿no? Pero a veces tomamos la decisión de hacer algo que está mal y a veces, como todavía no lo hicimos, a veces recapacitamos y damos marcha atrás, ¿no? Pero Judas dedicó su energía, su tiempo a ver qué oportunidad tenía para hacer esto. Y dice también en Lucas, capítulo 22, que Satanás entró en él, ¿no? Y bueno, no sé si lo poseyó, pero lo que sí es que Satanás tomó más control de su vida, eso es claro. Por su rechazo, por su obstinación, por su decisión de rechazar a Jesús, se expuso mucho más al control de Satanás, ¿sí? Y qué terrible es que alguien que ha estado tan cerca de la salvación pueda quedar al descubierto, sin ninguna protección, porque
aquí vemos que, bueno, tú tomaste esta decisión y bueno, tú te estás exponiendo a esto. Tú estás decidiendo apartarte de Dios y a tu riesgo quedas y en las manos de Satanás quedas, porque era lo que iba a pasar cada vez más con él, ¿no? Y bueno, viendo esto y viendo que realmente él no era un creyente, uno puede decir, bueno, ¿cuál era el motor de la vida de Judas, no? Y bueno, dice 1 Timoteo, capítulo 6, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el Dios de la vida de Judas era el dinero, era el amor al dinero. Él podía ver en Jesús una persona inocente, un gran maestro, un profeta, pero lo más importante de su vida, lo que movía su vida, lo que dominaba su corazón, era el amor al dinero. Dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y el tesoro de Judas no era Jesús, era el dinero. Ahora, esto que vemos acá contrasta tanto, ¿no?, con lo que vimos la semana pasada, ¿no?, con María. Y yo quiero terminar pensando en eso, ¿no? Porque este es un pasaje, es una tragedia. Realmente es así. Para Judas una tragedia. Para el plan de Dios no. Porque Dios había establecido que alguien lo iba a traicionar, que alguien a quien Dios le había dado la mano, la amistad, su amor, sus bendiciones, lo iba a rechazar y lo iba a traicionar. No es una tragedia esto para Dios, pero sí para Judas. Estuvo tan cerca, y se perdió para siempre. Porque su amor hacia el dinero fue lo máximo. No dejó que la luz de Dios realmente rindiera su corazón y él se obstinó en esto. Ahora, María es un caso totalmente contrario. Uno puede ver, María no estuvo 3 años al lado de Jesús, ¿sí? Judas conoció mucho más a Jesús que María. Judas vio mucho más que María, ¿sí? Pero María amaba a Jesús. El tesoro de María no era el dinero. El tesoro de María era Jesús. Ella, en su quizás limitado entendimiento, pero ella amaba a Jesús. Y creo que para nosotros también es bueno volver, al ver este episodio tan triste, por un lado, que cada uno que está aquí, primero piense si hay algo en tu vida que te está manteniendo lejos de Dios. Si hay algo que impide que tú le hayas entregado tu vida a Cristo. Quizás has entendido algunas cosas o muchas, pero hay algo que no quieres soltar para abrazar a Cristo, para abrazar la salvación que Dios te da. Y Judas no quiso soltar eso. Judas quiso y se aferró a eso. Cada uno de nosotros sabe. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, o quizás todos, ya hemos soltado y hemos abrazado la salvación y el perdón. Pero piénsalo delante de Dios, si realmente te has arrepentido de tus pecados, si has dicho, el Señor de mi vida quiero que sea Dios, no yo, ni las cosas que anhelaba antes.
Y bueno, y por otro lado, para los que ya hemos creído, tenemos que volver a este ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, el Señor nos amó como más no se puede amar, ¿verdad? Y como veíamos la semana pasada, no vamos a poder pagar ese amor y todo lo que Él hizo. Pero sí podemos pedirle a Dios que nos ayude a amarlo más, ¿sí? Que Él trabaje en nuestra vida y que vaya quitando esas cosas que todos sabemos que tenemos todavía, esos lugares de nuestro corazón que no se los damos a Jesús todavía, que nos guardamos, que a veces ponemos en primer lugar antes que a Dios. Porque sí, todos los que hemos creído decimos, amamos al Señor, pero tenemos que amarlo más, sin duda. Nuestro amor tiene que crecer, ¿verdad? Que Él realmente sea para nosotros nuestro tesoro y que sea en lo práctico, en las decisiones de cada día, ¿verdad? Porque es fácil verlo aquí, escuchando la palabra, cantando, pensando en la obra de Jesús en la cruz. Es fácil decir, sí, lo más importante es el Señor, pero arrancamos la semana y surgen cosas y en las decisiones que tomamos, ahí mostramos cuánto nos falta todavía seguir acercándonos a Jesús, ¿no? Uno ve cómo comenzó la iglesia en el libro de los Hechos y esa expansión que hubo y todo eso, dice una frase que se repite muchas veces, estaban llenos del Espíritu Santo. Y bueno, esa creo que es la gran diferencia muchas veces en nuestra vida y en la vida de aquellos primeros discípulos que realmente podían amar al Señor de esa manera y hacer todo lo que hicieron porque realmente sus vidas estaban llenas del Espíritu Santo. Y entonces podían soltar mucho más y con más facilidad cosas que a nosotros nos cuesta, ¿sí? Pero bueno, es bueno que reconozcamos todo lo que nos cuesta y que no nos demos por vencidos, que le pidamos a Dios que nos acerquemos a Él para que trabaje en nosotros y nos ayude a ser como era María, a poder estar dispuestos a darlo todo. Bueno, esto era lo que tenía para compartir. El Señor nos bendiga y nos ayude. Muy bien. Podemos cantar aquella canción que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. A ver si los músicos pueden pasar. Así ayudan un poco en la canción. La parte de músico es muy importante para... Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
pueda ser el anhelo de cada uno de nosotros, esto que cantamos. Oramos. Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. Y gracias, Señor, por lo que tú nos hablaste, que realmente podamos poner en práctica esto, Señor. Y por eso te pedimos que tú nos ayudes. Y gracias, Padre, porque con tu ayuda podemos vencer. Te alabamos, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas la próxima reunión. En el nombre de Jesús. Amén.